Era una noche como cualquier otra, pero al amanecer las calles estaban cubiertas de vidrios rotos, cenizas y miedo. Miles de escaparates destrozados, sinagogas ardiendo, hombres arrestados por la policía, mujeres llorando frente a ruinas. Todo ocurrió en silencio, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Era el 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos. El momento en que el antisemitismo dejó de ser discurso y se convirtió en violencia organizada. No fue una protesta, fue una advertencia. El primer paso es el Holocausto. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Quién lo permitió? ¿Y por qué nadie hizo nada? Hoy en los días que cambiaron todo, desvelaremos la verdad de la Kristallnacht. Analizaremos el pretexto, la brutalidad organizada y cómo esta noche de barbarie sin sentido se convirtió en el punto de no retorno del Holocausto. El contexto: Alemania antes del estallido. A finales de la década de 1930, Alemania era un país envuelto en una peligrosa mezcla de crisis económica, resentimiento nacional y fanatismo ideológico. Después de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán se sentía humillado, empobrecido y desesperado por un nuevo comienzo. Fue en ese ambiente donde Hitler y el partido nazi encontraron terreno fértil para su discurso, una promesa de orgullo nacional, pero también una búsqueda de culpables. Desde el poder, Hitler empezó a construir un enemigo interno, el pueblo judío. La maquinaria propagandística nazi, dirigida por Joseph Goebbels, inundó periódicos, cines y escuelas con mensajes que culpaban a los judíos de todos los males del país. Ya no se trataba solo de palabras, el antisemitismo se transformó en ley. En 1935, durante el Congreso nazi en Nuremberg, se aprobaron una serie de leyes que legalizaron la discriminación. Se conocieron como las leyes de Nuremberg. Estas leyes marcaron oficialmente la separación entre arios y no arios. A los judíos se les despojó de los derechos más básicos. Perdieron la ciudadanía alemana. Se les prohibió casarse o tener relaciones con personas de sangre alemana. Se les excluyó de cargos públicos, universidades y profesiones liberales. Con un papel y un sello, millones de personas dejaron de ser ciudadanos para convertirse en enemigos del Estado. Las leyes también exigían que todos los judíos fueran identificados con una gran letra J en sus documentos. Las tiendas judías comenzaron a ser marcadas con la palabra Jud, judío, pintada en amarillo o blanco. La segregación se volvió parte de la rutina. Los niños aprendían en la escuela que los judíos eran parásitos de la nación, y el odio cuidadosamente cultivado se convirtió en costumbre. En apenas 3 años, Alemania pasó de la humillación económica a la euforia nacionalista, y de la propaganda al apartheid racial. Todo estaba listo, solo faltaba una chispa que encendiera el fuego. Herschel Greenspan, el joven que encendió la chispa. Herschel Fable Greenspan nació en 1921 en Alemania, de ascendencia judío-polaca. Era un joven de 17 años con una historia personal de profunda desesperación. La vida de Herschel en 1938 estaba marcada por la incertidumbre y el terror nazi. Greenspan vivía de forma ilegal en París, Francia, después de haber huido sin su familia de la creciente persecución en Alemania. En octubre de 1938, el gobierno nazi decidió expulsar a unos 17,000 judíos polacos que vivían en Alemania. Entre ellos se encontraban los padres, hermanos y la hermana de Herschel. Estas personas fueron deportadas brutalmente y abandonadas en la frontera, viviendo en condiciones infrahumanas cerca de la ciudad fronteriza polaca de Szwazin. Herschel recibió una carta desesperada de su hermana en la que detallaba las condiciones deplorables del campamento de deportados y el sufrimiento de su familia. Esta carta fue el detonante emocional de su acción. Consumido por la impotencia, la frustración y el dolor por la situación de su familia, Greenspan decidió actuar de forma individual, buscando una forma de protesta que atrajera la atención mundial sobre el destino de los judíos alemanes y polacos. El 7 de noviembre de 1938, Herschel compró una pistola y se dirigió a la embajada alemana en París. Su objetivo no estaba claro. Algunos creen que quería disparar al embajador, pero terminó disparando al tercer secretario, Ernst von Rath. En el momento de su arresto, Greenspan afirmó que su acto era un grito de venganza contra el trato de los judíos por parte del régimen nazi. Von Rath resultó gravemente herido. Aunque Hitler envió su mejor médico personal, Von Rath murió 2 días después, el 9 de noviembre de 1938. La muerte de Von Rath ocurrió en un momento clave, durante la conmemoración anual del Putsch de Múnich, la fecha sagrada del partido nazi.
El ministro de propaganda Joseph Goebbels aprovechó la muerte del diplomático para afirmar que se trataba de un ataque del judaísmo internacional contra el Reich. Goebbels dio una orden encubierta a los líderes de la SA y del partido para que los ataques de represalia contra los judíos se llevaran a cabo de forma espontánea y violenta. Esta orden desató la Kristallnacht en toda Alemania, demostrando que el régimen nazi no necesitaba una causa real para la violencia, sino un mero pretexto para iniciar su plan genocida. La vida de Herschel Greenspan después del ataque sigue siendo un misterio que se mezcla con la historia de la guerra. Se dice que tras la invasión de Francia en 1940, la Gestapo lo capturó y lo llevó a Alemania. Los nazis tenían la intención de montar un juicio mediático para demostrar que la persecución de los judíos era una respuesta legítima a la agresión judía. Sin embargo, el juicio fue pospuesto continuamente por el temor a que Greenspan revelara que von Rath, el diplomático asesinado, era homosexual, lo cual habría sido un escándalo que hubiera avergonzado el régimen nazi. El destino exacto de Herschel Greenspan es incierto. Se cree que murió en un campo de concentración poco después de 1945, aunque la fecha y las circunstancias exactas nunca se confirmaron. La noche de los cristales rotos, el estallido del odio. La noche del 9 de noviembre de 1938, Alemania se hundió en la oscuridad, y el sonido de cristales rotos marcó el comienzo del terror. Las órdenes habían sido dadas: atacar todo lo judío. En cuestión de horas, el país entero ardió. Sinagogas enteras fueron incendiadas mientras los bomberos observaban sin intervenir. A algunos se les ordenó apagar solo los incendios que amenazaran con extenderse a las propiedades arias. Escuelas, negocios y hogares judíos fueron saqueados. Las vitrinas estallaban una tras otra, reflejando el fuego que consumía las calles. Por eso la historia la recordará como la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht. En una sola noche, más de 1.400 sinagogas fueron destruidas y más de 7.500 negocios quedaron en ruinas. Las calles se cubrieron de vidrios rotos, humo y gritos. 91 personas fueron asesinadas oficialmente, pero los historiadores creen que fueron muchos más. Los libros sagrados ardieron junto a los retratos familiares. Los niños despertaron con el sonido de las botas en la puerta. Los hombres fueron arrastrados por las calles, golpeados frente a sus familias, y más de 30.000 judíos fueron detenidos y enviados a los primeros campos de concentración, en Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. La policía no ayudó, los jueces no intervinieron, los vecinos miraron desde las ventanas. En unas horas la violencia se volvió costumbre, el miedo ley y el silencio cómplice. Al amanecer del 10 de noviembre, las calles estaban cubiertas de cenizas, humo y fragmentos de cristales que reflejaban la luz del sol. Era una mañana fría y un país roto. Afuera parecía que todo había terminado, pero en realidad acababa de empezar. La Kristallnacht no fue solo una noche de destrucción, fue el ensayo general del Holocausto. La reacción del mundo y el silencio del Holocausto. El amanecer del 10 de noviembre de 1938, las calles de Alemania estaban cubiertas de cristales, humo y cenizas, pero en las oficinas del gobierno nazi el ambiente era de satisfacción. El objetivo se había cumplido, el miedo se había apoderado del pueblo judío y el mundo había permanecido en silencio. Los periódicos internacionales publicaron imágenes del desastre. Titulares en Londres, París y Nueva York denunciaron lo ocurrido. Alemania arde en odio, los judíos atacados en toda Europa. Sin embargo, ningún país hizo nada. Meses antes, en 1938, 32 países se habían reunido en la conferencia de Evian para discutir la crisis de los refugiados judíos. Todos lamentaron la tragedia, pero absolutamente nadie aceptó abrir sus fronteras a los judíos. Cuando los sobrevivientes de la Kristallnacht buscaron refugio, las puertas del mundo entero permanecieron cerradas. Ni Estados Unidos ni Reino Unido intervinieron militarmente. Francia protestó solo con palabras, y el Vaticano guardó silencio. Hitler observó todo con calma y comprendió el mensaje. Podemos hacerlo. Nadie moverá un dedo por ellos. Después de la Kristallnacht, el régimen nazi transformó el odio en una política de Estado total. En un acto que desafía toda lógica moral, el gobierno nazi anunció que la comunidad judía sería considerada responsable de los daños causados durante la Kristallnacht. No solo no se les permitió cobrar el seguro por las propiedades destruidas, sino que el Estado les impuso una multa colectiva de 1.000 millones de marcos alemanes. Este dinero extraído de la comunidad ya empobrecida sirvió para financiar en parte la futura guerra nazi. Además, los judíos fueron obligados a limpiar el desorden y a reconstruir los escaparates, bajo amenazas de ser enviados a los campos de concentración. Era la humillación final, pagar por el daño que te habían infligido. Los campos de concentración comenzaron a llenarse. Lo que hasta entonces había sido opresión y discriminación empezó a tomar forma del exterminio.
Y mientras los judíos eran deportados, el resto del mundo siguió adelante mirando hacia otro lado. La noche de los cristales rotos no solo rompió ventanas, rompió la conciencia del mundo. Fue el momento exacto en que el odio se volvió impune y la oscuridad comenzó a extenderse sobre Europa. Después de la Kristallnacht, el mundo cayó. En los años siguientes, más de 6 millones de vidas serían apagadas. El legado y la memoria. Han pasado más de 8 décadas desde aquella noche en que el sonido del cristal rompió la dignidad humana. Las cenizas se disiparon, pero las heridas quedaron grabadas en la historia. Después de la guerra, Alemania se enfrentó a su propio pasado. El país reconstruyó sus ciudades, pero también su memoria. Las sinagogas fueron restauradas, los nombres de las víctimas fueron grabados en piedra, y el silencio fue reemplazado por el recuerdo. Cada 9 de noviembre, en cientos de ciudades alemanas, las personas encienden velas en las aceras donde hubo templos, tiendas y hogares destruidos. Los niños leen los nombres de las familias que vivieron allí, y los ancianos recuerdan el brillo del fuego reflejado del vidrio roto. El horror de la noche de los cristales rotos nos dejó una advertencia que sigue vigente hasta el día de hoy. La defensa de la civilización no depende de los ejércitos, sino de nuestra capacidad de decir no a la discriminación y al odio en sus primeras etapas, porque el camino de las palabras de odio al exterminio es demasiado corto. Si te apasiona conocer los días que definieron el rumbo de la humanidad, suscríbete a este canal y acompáñanos en otro viaje a través del tiempo, porque aún quedan muchos días que cambiaron todo.